algunos detalles, el gobierno no lo confirma abiertamente, pero empieza a tener sustento esa versión. Por ejemplo, los topes indemnizatorios se menciona. Está en línea para conversar sobre el tema la doctora María Beluquia, que es presidenta del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Doctora, Guillermo Sisman, el LT8 le habla. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, un gusto y gracias por la invitación. A usted por atendernos. Bueno, de lo que ha trascendido, lo que está circulando como versión periodística y política, ¿qué mirada tiene sobre la propuesta de reforma laboral que esboza el gobierno? Bueno, nosotros, como usted dice, o sea, son trascendidos. No hay nada concreto, no tenemos el texto de la norma, con lo cual desde el instituto por ahí no podemos analizar, digamos, en profundidad. Pero sabemos que tienen como base algunos proyectos que ya han ingresado en la legislatura. Por ejemplo, el año pasado la diputada Díez de la provincia de Santa Fe ingresó un proyecto y algunas de las normas que hemos analizado realmente consideramos que están, digamos, que en su texto tienen como autocontradicciones y lógicamente violan la garantía constitucional, ¿no es cierto? Nosotros creo que es importante y agradezco la invitación porque el debate público de hablar de qué se está hablando cuando se menciona la reforma laboral es importante porque es un tema que volvió a ocupar el centro de la escena política social, pero no se está analizando desde el punto de vista o con la mirada jurídica. Y la mirada jurídica tiene fundamentalmente el respeto a la institucionalidad, ¿no? Como sistema y la Constitución Nacional como garantía final. Entonces entendemos que algunos de los términos de la reforma que figuran o que se han compartido tienen esa pretensión evidentemente de no estar en línea con los principios constitucionales del derecho laboral. En concreto, doctora, usted recién aludió a contradicciones, habló de una mirada jurídica que se distancia de la Constitución y de tratados. ¿Qué ve de los proyectos que se han presentado y que ha trascendido y que van a contramano de lo que usted menciona? Bueno, el principio general nosotros tenemos el principio de progresividad, que quiere decir que toda norma nueva tiene que ser, digamos, superar la ya vigente, ¿no es cierto? En uno de los textos, por ejemplo, de esto que les decía del proyecto de ley mandado a la legislatura el año pasado, modifica o le incorpora al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo es como el corazón de la ley, ¿no? Y es el principio de la irrenunciabilidad. ¿Qué significa esto? Que hay normas mínimas garantizadas por la Ley de Contrato de Trabajo, por los convenios colectivos, los estatutos profesionales que no se pueden perforar hacia abajo. Y cualquier convención que se haga en ese sentido sería nula y sin valor. Sin embargo, a este artículo se le agrega un párrafo que echa por tierra este principio, porque dice que se pueden celebrar acuerdos que modifiquen elementos esenciales del contrato de trabajo y homologarlos en sede administrativa o judicialmente. Con lo cual, ese mínimo que no se puede perforar, evidentemente la ley lo estaría habilitando. Entonces es una contradicción en el propio artículo que en la primera parte habla de irrenunciabilidad y en la segunda permite que se modifiquen condiciones elementales. Con lo cual, digamos, pierde toda lógica de congruencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo otro que estuvo trascendiendo es que el gobierno es partidario de poner algún tipo de limitante a las indemnizaciones, que sean no más de 10 sueldos independientemente de la antigüedad del trabajador despedido. ¿Sobre eso qué opinión tiene? Bueno, evidentemente hay un principio también que tenemos nosotros en el Código Civil, que es la irretroactividad de la ley, o sea, los trabajadores que ya cuentan con una antigüedad en su haber, no se le podrá aplicar si saliera, evidentemente sería para nuevas contrataciones, ¿no? Sí. Pero también sería realmente inconstitucional, ¿no? El artículo 14 bis. En ese sentido, la indemnización tiene que ser integral
y respetar el principio de la antigüedad. Realmente desconocemos cómo va a ser el texto como para tener una opinión. Ahora, el argumento que uno ha escuchado, palabras más, palabras menos, que sustentan esta idea de reforma es, bueno, hay que flexibilizar parte de la norma, modernizarla, porque hay muchos convenios que tienen 50, 70 años, la tecnología ha irrumpido de una manera muy vertiginosa y, digamos, hay que dotar al mercado laboral de flexibilidad para que sea sencillo contratar y que un despido no implique el quebranto de una pyme. Sobre ese argumento, ¿qué postura tiene usted, doctora? Bueno, nosotros tenemos antecedentes en nuestro propio país. En los años 90 hubo normas de flexibilización y esa flexibilización nos generó mayor empleo. También, si tenemos en cuenta en Latinoamérica, en el derecho comparado tampoco. Me parece que limitar los derechos del trabajador o modificar las normas laborales no genera empleo por sí sola. Hay otras políticas públicas que deben fomentar la posibilidad de la contratación. El crédito a las pymes, quizás la ayuda fiscal a las pymes para poder contratar. Bueno, el propio Estado federal podría bajar la carga tributaria de los aportes y contribuciones patronales, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido también debe tenerse en cuenta principalmente las pymes, ¿no? Que son las que generan mayor cantidad de empleo en el país y asistirlas, digo, desde el crédito, desde el acompañamiento fiscal y en ese sentido generar también la capacitación para las nuevas tecnologías. Mira, si la idea es modernizar, hay un montón de cuestiones que hay que de alguna manera legislar. Sobre las plataformas digitales, sobre la inteligencia artificial, sobre el futuro del trabajo, los empleos verdes. Nada de esto veo que estén en los proyectos, con lo cual me parece que no va por ahí el sentido de una reforma o de una legislación que acompañe el crecimiento productivo, el respetar, o sea, el apoyar la industria más que la especulación. O sea, son medidas de políticas macroeconómicas que no tienen que ver con la reforma legislativa. Bueno, doctora, esa es la opinión que tenemos desde el instituto. Gracias por estos minutos con la radio. Le dejo un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. La doctora María Beluquia, la presidenta del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario, una opinión preliminar de los anteproyectos que están circulando de reforma laboral y las propuestas ya presentadas por la Libertad Avanza que van marcando un sendero, al menos argumental, de lo que se busca. 7:32, Tandí Noticias. Ya volvemos. Hay mucho más en El Primero de la Mañana.